Que la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe el día de hoy, que es sábado, y recordamos especialmente a la Virgen María, a la que pedimos que interceda por esa obra que Dios ha iniciado en nuestras vidas. Pedimos también la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé claridad, nos dé discernimiento para poder entender la palabra del día de hoy y sobre todo que seamos tierra fértil que acoge esta palabra y que se hace vida en nosotros. Vamos a leer a San Lucas capítulo 6 versículos del 12 al 19. Por aquellos días se fue al monte a rezar y se pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 dentro de ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien puso el nombre de Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celote, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había allí un nutrido número de discípulos suyos y una gran muchedumbre. Llegaba de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus dolencias, y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Hermanos, he titulado esta reflexión: la gloria de Dios se manifiesta. He titulado esta reflexión: llamados a manifestar la gloria de Dios. La liturgia de hoy propone un salmo que dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación entera nos habla del Creador, manifiesta la gloria de Dios. Usted y yo somos creación de Dios y fuimos diseñados para manifestar y proclamar la gloria de Dios con nuestra vida. No necesitamos palabras para anunciar y proclamar la gloria de Dios. Llamados, diseñados a proclamar y anunciar la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué no se manifiesta la gloria de Dios en nosotros y sí en el firmamento, y si el cielo proclama? Por el pecado, desde el jardín del Edén, producto de la desobediencia, hemos sido contaminados por el pecado y nuestra carne tiene esa inclinación al pecado. Y el pecado, ¿qué es lo que trae? Muerte, enfermedad, guerras, problemas, dificultades. Esas son obras del mal, son obras de nuestro enemigo, obras del pecado, porque hemos sido contaminados nuestra carne por el pecado, por esa inclinación que tiene nuestra carne al pecado desde el pecado original. Llamados y diseñados a proclamar la gloria y anunciar la gloria de Dios con nuestra vida. Qué cosa más bella. Si el cielo, el firmamento lo hacen, usted y yo como hijos de Dios, todavía más estamos llamados a anunciar y proclamar la gloria de Dios. ¿Y cuál es la clave? ¿Qué tenemos que hacer para que en nuestra vida se proclame, se anuncie la gloria de Dios? No con palabras, sino con nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues las primeras palabras del Evangelio dice que Jesús se pasó toda la noche orando. La clave es aquí orar. Dios, Jesús, hombre, Dios, verdaderamente hombre, necesitaba orar, hablar con el Padre. Cuanto más usted y yo necesitamos pasar en intimidad, en oración con Dios, pidiendo y clamando su Espíritu Santo. Jesús, antes de tomar una decisión importante de elegir a los 12 discípulos, se la pasa toda la noche orando. Y Él es Dios. Baja a un paraje llano y dice que allí había muchas personas.
que habían llegado a oírle, porque querían ser curados de sus dolencias y ser curados porque estaban siendo atormentados por espíritus inmundos. Las obras del mal estaban en ellos y sabían que tenían que provocar, ir, desinstalarse, desacomodarse, ir donde Jesús, encontrarse con Jesús, porque Él tenía la fuerza, salía de Él una fuerza de Dios que curaba a todos aquellos que tenían espíritus inmundos que los atormentaba y aquellos que tenían enfermedades con su dolencia. Jesús los curaba. Usted y yo podemos también provocar esos encuentros con Jesús por medio del Espíritu Santo en oración, en intimidad. Si tenemos dolencias, el Evangelio de hoy nos dice qué es lo que tenemos que hacer: orar. A ejemplo de Jesús, que se pasó toda la noche en oración.